Hola amigos, hoy os quiero hablar de lugares encantados de Sevilla, de casas encantadas. Hoy quiero que me acompañéis a diferentes puntos que por algún u otro motivo yo me he encontrado particularmente a gusto en ellos y que nos habla muy a las claras de cuáles son los sitios donde se puede ir a buscar el misterio. Es muy curioso porque quizás uno de esos templos del misterio en la ciudad sea el Sanatorio de los Muertos. El Sanatorio de los Muertos, que está cerca del aeropuerto de Sevilla-San Pablo y que a mí me lo descubre un buen amigo, Jesús Camacho, quien grabando un documental me quiere llevar a aquel lugar. Qué curioso, porque en alguna que otra ocasión había corrido por allá, pero no sabía de la historia paranormal que tenía. Y él es el que directamente me cuenta cómo allí se aparece una niña que se llama Clara y que de alguna forma, bueno, pues estaría haciendo ese acto de presencia cuando personas que quizás no están tampoco avisadas de lo que allí ocurre, pues tienen la oportunidad de verla. Nada haría desde luego sospechar que se trata de una aparición, si no fuera por un detalle bastante curioso, y es que esa niña no está acompañada por nadie. Aparte de no estar acompañada por nadie, viste un vestido como amarillito y blanco, antiguo, pelo largo, que entra en uno de los edificios y desaparece. Claro, esto puede llevar a la persona a pensar, bueno, si esa niña entra allá adentro, ahí va a ocurrir algo. Y por eso la siguen. Y la niña simplemente lo que hace es llevarlos, guiarlos a un punto determinado, que es un lugar en la tercera planta, que es precisamente donde muere. No es la única experiencia que han tenido. Hay policías nacionales de servicio que estando allí dando una vuelta, porque esto se ubica cerca de donde está el mercadillo de Alcosa los domingos, en el final de la avenida Emilio Lemos, pues han querido ir allí a dar una vuelta. No vaya a haber personas del ámbito de la delincuencia que se esconden, y han ido a dar una vuelta y han visto cómo una niña se cruzaba delante de su automóvil y cómo ellos la han querido seguir y se ha perdido en el mismo sitio, en esa tercera planta. Hay un detalle muy curioso en el que una pareja de policías nacionales suben hacia esa tercera planta y cuando llegan a ella, pues simplemente ven que la niña se ríe y desaparece. Vuelve a aparecerse en la planta de arriba. Ellos la iban siguiendo, era como seguirla para desaparecer, volver a aparecer, seguirla y volver a desaparecer, hasta que la lleva al pasillo de la tercera planta. Y en ese pasillo de la tercera planta, cuando están a medio recorrer, en un lugar que hay que tener cuidado porque el agujero está, el pasillo está lleno de agujeros, y en ese momento es cuando desaparece de su vista y aparece justamente detrás suya. ¿Cómo? Eso es imposible, ¿verdad? Y sin embargo, eso es lo que sucede. Hay más personas que han tenido experiencias, incluso allí se han llegado a hacer encuentros de citas para grabar documentales, rutas misteriosas que también se hacían antaño y que se llevaba a práctica todo tipo de experimentaciones. Desde las más subjetivas, que pueden ir con una ouija, a las más objetivas, que son con máquinas tipo grabadoras, tipo vídeo, y que, bueno, pues te llevan a pensar que algo está ocurriendo, ¿verdad? Sobre todo cuando una psicofonía, una grabadora pura y dura, tiene la oportunidad de registrar, de grabar algo extraño. En ese momento, pues todos pensamos que hay algo de extraordinario, sin con ello decir que una psicofonía sea un fenómeno paranormal. Desconocemos lo que es una psicofonía. Sabemos que tiene un registro extraño, que tiene un registro misterioso y que puede corresponderse o puede pertenecer a ese mundo de los fallecidos, pero
eso es una hipótesis, también puede ser sonidos que quedan ahí registrados en la atmósfera, rebotes, impurezas, inclusiones erróneas, es decir, hay un amplio capítulo que podríamos hablar sobre ello. Luego también hay que decir que cuando se graba una psicofonía, las psicofonías no se registran ni se pueden identificar a oído. Es decir, no te vale coger una psicofonía, escucharla en tu grabadora o en el teléfono móvil, que últimamente también se utiliza para ello, y que se diga, pues esto es una psicofonía. No, una psicofonía tiene un completo estudio, estudios que muchas veces llevan horas delante de un ordenador, porque hay que saber muy bien diferenciar las gamas de frecuencia, la tipología del sonido, es decir, no es hacerse una foto con un ordenador por la noche diciendo estoy analizando fotografías y rápidamente decir he grabado una psicofonía. No, no se trata de eso, es mucho más complejo. Pero sin embargo, las que se han grabado allí, que han sido muchas, hay también muchas de ellas que resultan ser sonidos que son absolutamente válidos. Recuerdo una noche de Halloween que un amigo, José Manuel, es capaz de grabar una psicofonía en la cual una voz infantil repite por 2 veces la palabra hola, 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 y que a todos los presentes nos deja bastante impresionados. Otros hablan de una prostituta que asesinan allí, Karen, en un pabellón determinado y que tiran a una arqueta, y que hoy día también es un lugar en el que, bueno, pues se han podido grabar sonidos extraños, sonidos que podríamos tildar de psicofónicos. Y también se habla del Padre Miguel. El Padre Miguel, sí es cierto que las personas que han estado allí, que han investigado, han visto una sombra extraña que se ha paseado y que ellos, cuando lo han visto pasar, han detectado esas bajadas de temperatura que muchas veces se describen y que son tan importantes, y han grabado incluso psicofonías o han incluso detectado cómo directamente se produce lo que es un fenómeno muy curioso de fallos en las linternas, fallos en el equipo eléctrico, la grabación de psicofonía que viene aparejada, la visión de esa sombra que no proyecta nada y esa bajada de temperatura. Y es muy impresionante. Cerca de allí está la Hacienda de los Milagros, Benabulque. Benabulque, también puedo decir que fuimos los primeros en entrar en ella, y fue a raíz de la realización del programa Voces del Misterio en Radio Betis, cuando se hacía en este caso en Radio Betis. Ahora está en Sevilla Fútbol Club Radio. Pero recuerdo cómo en aquella ocasión un chico se acerca a los estudios, se llamaba Mundi, bueno, el apodo era Mundi, y nos empieza a contar una historia que ocurre en este lugar y que le sucede con un amigo en el que ellos dos están allí. Uno de ellos cae en un foso dedicado a los automóviles, que ellos creían que podía tener una utilidad para los automóviles por el tipo de bajada y la bancada, ¿verdad? Y se da un golpe en la cabeza, despierta, y despierta en manos o en las rodillas de una señora. A él le llama muchísimo la atención, no se lo creen, él está un poco aturdido, y cuando esa señora simplemente le dice que se calme, que está bien, que no le ocurre nada, y ya lo deja, al poco tiempo llega el amigo y, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Y él le explica cómo una señora es la que la ha auxiliado. Allí no había nadie, no había absolutamente nadie, no se podía decir que en ese lugar hubiera habido una tercera persona que era una mujer que se hubiera manejado por allí, y por tanto deja esa muchas veces ingrata sensación de haber sido testigo de algo extraño, de algo que podríamos también tildar casi de paranormal, de una dama de blanco. Se llega incluso a hablar. Entro en aquel sitio con Jordi Fernández, y cuando estoy con él, Jordi me llama. Jordi es el coautor de la pentalogía de la Guía Secreta de Sevilla, y él mismo me llama hacia una habitación cuando todavía en aquel lugar se podía entrar, se podía caminar y no estaba destrozado. Y cuando tiene la oportunidad de estar allí conmigo, hay un momento en el que en esa llamada yo acudo, intrigado, no fuera a ser que le ocurriera algo. Y cuando llego,
me encuentro que se ha encontrado un cuadro y en el cuadro lo que es retratada es una mujer. Estaba en muy mal estado el cuadro. Yo recuerdo que incluso llega a, bueno, pues a tratar un poco de restaurarlo, que lo restaura. Y por aquel entonces yo trabajaba en Localia Televisión Sevilla. Llegamos a llevar el cuadro a un programa concreto, a Luna Llena, y cuando, bueno, al día siguiente nos sorprenden varios correos electrónicos en los que nos dicen que ellos han visto a esa señora allí, otras personas que han tenido la oportunidad de ir, pero en concreto Mundi se la enseña a su amigo, y el amigo, que es la persona que sufre este accidente allí, es el que comenta que era justamente la persona que él había visto y que le había auxiliado. No hay respuestas para explicarlo. Le dicen también el cortijo de los ahorcados, porque junto al caserón grande, que le da nombre a esta hacienda Benabulque, a este cortijo de los milagros, pues lo que podemos encontrar es algo muy curioso, que es una serie de barracones y un árbol inmenso. Bueno, pues desde allí se han ahorcado diferentes personas y por eso ese calificativo de el cortijo de los ahorcados, que también coincide con otros muchos que también tienen ese mismo nombre, pero bueno, a este en concreto también le llaman así, con lo cual cortijo de los ahorcados. Si seguimos al norte, vamos a ir a una hacienda que está en Tarazona, y en Tarazona, pues por desgracia, nos vamos a encontrar con algo que era un viejo caserón, muy importante también, con una zona de cortijales o de almacén, de silo para el grano, que estaba relacionado antaño con una orden religiosa, que sale ardiendo y que queda abandonado. Hoy día está en estado ruinoso. Las lluvias del pasado invierno han hecho estragos en este lugar y no es visitable ya. Pero sí es verdad que nos deja mil y una historias que sí son dignas de contar. Y esas historias nos llevan a conocer un poquito mejor este punto en el cual nosotros tuvimos unas experiencias muy curiosas que permítanme que se la cuente. Estando allí con un grupo de amigos que trabajan en Vodafone, pues 7 amigos en concreto, yo llevaba aquel día una cámara térmica, teníamos las Spirit Box, las Spirit Radio. Yo sé que tanto Spirit Box como Spirit Radio tiene adeptos y detractores al 50%. Bueno, permítame decirles que bajo mi experiencia, que creo que no es poca, cualquier elemento que te pueda ayudar en una investigación es positivo. Y eso es lo que a mí me ocurre, que yo uso métodos que son muy científicos a métodos que pueden ir a las Spirit Box y a las Spirit Radio, que no se basan más que en el principio de Transradio, al cual nos tenía acostumbrado Marcelo Bacci. No comprendo cómo en muchas ocasiones se da por bueno el método de Marcelo Bacci y no se da por bueno el método de la Spirit Box, cuando es lo mismo. Una radio, en el cual el dial se va moviendo, en este caso en la Spirit era automático, y en el caso de lo que es esa radio de que es la Spirit, en este caso la Spirit Box, pues simplemente lo que nos encontramos es que lo hace de forma automática, ¿verdad? Es muy curioso porque nos encontramos también una particularidad, que aquel día aquello empieza a hablar, aquel día aquello empieza a dar un mensaje en el cual iba dando diferentes opciones, se le iba preguntando: ¿estás con nosotros? Sí. ¿Cuántos sois? 4. Bueno, y vamos anotándolo en una libreta, ¿verdad? Y hay un momento en el que alguien le pregunta aquello de: ¿estás con nosotros? Y es justamente cuando vuelve a decir sí. Se conecta la cámara térmica y es entonces cuando una persona dice: bueno, pues si estás aquí, nos puedes tocar. Y aquello empieza a formarse una especie de silueta en la cámara térmica y empieza a ir alrededor de cada una de las personas que estábamos allí. Y se veía perfectamente cómo aquello, a través de la cámara térmica, iba
tocando, permítanme entre comillas, porque no era tocar exactamente, era envolver, mientras que las Spiris hablaban todas, había dos máquinas en orden alternativo con una coherencia absoluta. Eso, déjenme decirles, que es sumamente complicado, que es sumamente complejo, y que cuando se produce es que realmente estamos ante algo extraño, ante algo que es definitorio, ¿verdad? A mí particularmente me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención y me resultó muy interesante desde un punto de vista aséptico, racional y científico, puesto que me dejó a las claras la demostración que un fenómeno de este tipo puede ser inteligente, lo cual siempre te lleva a conclusiones de si es un fenómeno inteligente es que realmente allí puede haber algo, puede como posibilidad, no como afirmación. Esta hacienda de Tarazona, por desgracia, pues como os he indicado, se puede entrar a la zona del patio, pero no dentro del edificio, que ya se encuentra en muy malas condiciones, quemado, derruido, y que puede provocar pues serios problemas. Siempre cuando se va a estos sitios hay que ir previamente a plena luz del día, hay que hacer un reconocimiento profundo, hay que marcar los lugares que sabemos que puede tener algo extraño, que puede tener algo que, bueno, que invite, en este caso, a provocar un accidente, ¿verdad? Y los investigadores, cuando acuden, pues van en pocos números y sabiendo perfectamente, bien alumbrados, dónde están estos puntos de conflicto. Por eso, mucho cuidado. Está bien visitar lugares encantados, pero siempre extremando la precaución para evitar accidentes, ¿verdad? En este mismo entorno, en Tarazona, también encuentro un chalet, el cual ocurre algo, no se sabe bien qué. Sonidos extraños, ruidos que desde luego no se sabe bien a qué naturaleza obedece, a qué se puede deber, pero que sin embargo os garantizo que hemos hecho pruebas en aquel mismo chalet y hemos registrado también psicofonías. Y lo que nos cuentan sus inquilinos es que por las noches las puertas se abren y se cierran solas, que en la estancia principal se escuchan pisadas y que en alguna ocasión se han llegado a ver sombras que relacionan con antiguos rituales que se pudieron hacer en aquel mismo lugar. ¿A qué se debe? ¿Qué puede ser? Bueno, pues es lo que no sabemos, porque toda investigación no se hace ni mucho menos en un fin de semana y conlleva un largo periodo en el cual se trata de determinar siempre cuál es la naturaleza del mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de ese mismo fenómeno? Igualmente, acudimos un poco más al norte, a otra urbanización de chalet, donde una señora, Ruth, nos invita a investigar, porque allí en aquella casa también su nieto pues ve a una especie de amigo invisible con el que habla, con el que se comunica y con el que a través del programa Código Oculto pues tuvimos la ocasión de investigar, de hacer un directo y de entrevistar, más que investigar, entrevistar a los protagonistas que fueron hablando, fueron desarrollando todo lo que ocurrió y todo lo que ocurre allí. Quizás es porque en aquellos lugares antaños pues estaban dedicados a otras ocupaciones, han realizado ritos extraños o simplemente es que no pasa nada, es que salta con el tiempo fenómenos que no logramos y que no llegamos a entender, pero que de alguna forma son lugares, puntos en esta zona de Sevilla a la que hoy os he querido llevar, os he querido hacer que viajéis conmigo virtualmente para que conozcáis esos 5 lugares, esos 5 sitios del misterio de Sevilla que desde luego imponen y donde por los resultados que tenemos podemos afirmar que algo ocurre. Otra cosa será la naturaleza de lo que ocurre, pero desde luego psicofonías, fotografías extrañas, materializaciones de orbes que no se corresponden con insectos, con mosquitos, con rocío, con humedad, que también se han podido captar, descensos de temperatura con estaciones meteorológicas no convencionales sino profesionales que tienen un barrido y una carencia mucho más, en este caso ajustadas, y son mucho más exactas y precisas. Y también algo muy importante,
que es todo ese fenómeno de anomalías dentro de lo que son los elementos de iluminación que se llevan. Sensaciones, las sensaciones siempre son subjetivas, por tanto tienen que ser controladas y manejadas con mucho cuidado. Una persona sugestionada puede originar un desenlace o un desencadenante que se tire de paranormal cuando realmente es producto de la sugestión. Y sobre todo, una investigación es ir muchas veces al mismo lugar para verificar, para contrastar todos los datos que se tienen y que se van captando. Porque un fenómeno puede no captarse en un día, ni en 2, ni en 3, ni en 16, pero el que hace 17 sí. Y solo por eso merece la pena. No podemos decir nunca, en un caso, este caso no ocurre nada porque hemos ido un día durante 8 horas y no ha pasado nada. El fenómeno paranormal es atemporal y muchas veces inteligente, como se desprenden de mis palabras. Y él decide cuándo se manifiesta. Por lo tanto, ser constantes, perseverar, insistir, no perder nunca la fe, investigar, no perder la objetividad, y todos los elementos que puedan ayudar en una investigación son bienvenidos, son útiles y contribuyen a ello. Son estos 5 lugares a los que hoy os quería llevar y que espero que hayáis encontrado interesantes y que, con cuidado, también os lleve a investigar vuestros propios lugares, que sean lugares que tengan una base para decir que están encantados.